Buenas noches, estimados doctores. De parte del Laboratorio Galderma de Colombia, les extiendo un saludo y un agradecimiento por esta valiosa invitación. Mi nombre es Andrés Capacho y actualmente soy el gerente de producto de la marca Cetafil. Para Laboratorios Galderma de Colombia, el compromiso con la educación médica en el área de dermatología es parte de nuestro ADN corporativo. Para este espacio científico el día de hoy estaremos destinando 30 minutos con una sesión de preguntas hacia el final de la misma, las cuales podrán realizar a través del chat. Para Galderma de Colombia es un gusto presentar a la doctora Nelia Alejandra Espinosa González, médica dermatóloga de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella posee una maestría en dermatología estética por la Universidad de Alcalá de España y un doctorado en medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro de la Academia Americana de Dermatología y del Colegio Iberoamericano de Dermatología. Actualmente es docente de la carrera de medicina en la Universidad de Monterrey y de tecología en la Residencia de Dermatología. Posee más de 12 años de experiencia en medio público y privado y actualmente transmitirá desde la ciudad de Nuevo León, desde allá Monterrey, en Nuevo León. Doctora, buenas noches. Este público es todo suyo. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. El día de hoy les estaré hablando de las actualidades en el tratamiento en la dermatitis atópica y cómo el rol de la barrera cutánea es la base del tratamiento. El índice del día de hoy hablaremos de generalidades, particularmente de la disbiosis y el rol del pH, las características que ustedes conocen de la dermatitis atópica, cómo se da el diagnóstico, hablaremos algo de la marcha atópica, las comorbilidades y particularmente el tratamiento. Bueno, la dermatitis atópica todos la conocemos y tiene varios sinónimos, particularmente eczema. Sabemos que es una enfermedad que es heterogénea y es una enfermedad que es poligenética. Hay un amplio espectro en los fenotípicos que podemos encontrar en las manifestaciones clínicas y esto se debe a la interacción de la susceptibilidad genética y también de los factores ambientales. Si pudiéramos resumir nosotros la patogénesis, hablaríamos de tres cosas: la disrupción de la barrera cutánea, el cambio en la composición del microbioma y una disregulación en el sistema inmune tanto innato como adaptativo. Si bien la barrera cutánea y este sistema inmune y el microbioma los están conectados desde el nacimiento, esta interacción es necesaria para que inicie y progrese y se mantenga la enfermedad o la dermatitis atópica. Sabemos que tiene varios componentes como el genético, el epigenético, pero los ambientales también toman un papel sumamente importante, como la dieta, la ausencia de lactancia en los pacientes pediátricos, la obesidad, el nivel de vitamina D, la exposición a alergenos, los contaminantes, el uso de antibióticos, si el niño nació por cesárea, los defectos inmunológicos y el daño a la barrera cutánea y al microbioma. Entonces juegan un papel central en la patogénesis, los defectos que pudiéramos encontrar en la barrera cutánea, esta disregulación en la inmunidad tanto innata como adaptativa y la alteración del pH. La alteración del microbioma también va a tener un efecto catalítico y esto va a estar asociado con la propagación del defecto inmune. Todos conocemos que la epidermis se renueva constantemente y es nuestra primera barrera de protección. Es una excelente barrera física para evitar que penetren los microorganismos. La piel es capaz de retener la humectación y a los nutrientes, nuestra primera barrera inmunológica, y tenemos un ecosistema complejo que vive en ella, que sería el microbioma cutáneo. Cuando hay daños a la barrera, ya sea de manera química o física, esto va a llevar también a un daño en el microbioma, en el sistema inmune, lo cual va a causar y amplificar la inflamación de la piel, que lo traducimos en la dermatitis atópica. Y las lesiones en la barrera cutánea los vamos a traducir también con un incremento significativo en la pérdida transepidérmica de agua, lo cual también se correlaciona con un desarrollo subsecuente y muy temprano de la dermatitis atópica. Es importante saber que la piel es un medio de cultivo idóneo para el crecimiento de bacterias y que tienen entre sus ingredientes agua, carbono, nitrógeno y micro y macroelementos para que sobrevivan estas bacterias. El agua va a ser esencial y la cantidad de agua necesaria para que crezcan estas bacterias las vamos a caracterizar como AW o actividad de agua. Por ejemplo, el Staph aureus va a requerir un valor de AW de 0.83 para poderse replicar, mientras que el Staphylococcus epidermidis es menos resistente y tiene un AW menor a 0.87.
Aquí es importante recordar que la piel seca va a promover la supervivencia y replicación de los estafilococos que son potencialmente invasivos y va a inhibir el crecimiento de aquellos microorganismos comensales que serían buenos. Y los niveles bajos del factor de humectación natural en el estrato córneo se asocian con síntomas mucho más severos de la dermatitis atópica. La dermatitis atópica sabemos también que va a estar caracterizada porque hay una cantidad reducida de proteínas y de los lípidos que normalmente deberían estabilizar la barrera. Aquí lo que vamos a observar es que hay una organización lamelar aberrante y hay una actividad que está alterada de la serina proteasa y las claudinas. También vamos a observar que hay proteínas de membrana que forman uniones estrechas, las cuales también van a estar alteradas. Al perder estas uniones estrechas residuales, se va a permitir que se abra la piel y van a entrar los antígenos y los patógenos al estrato córneo. Aquí también podemos ver que los bajos niveles de figocinas van a reducir la defensa natural que sería contra Staph aureus y que el Staphylococcus aureus también puede romper y descomponer directamente las ceramidas, esto a través de las ceraminidasas bacterianas específicas. El daño en la barrera también va a estimular la liberación transepidérmica de varias citocinas y debemos de recordar que las células Th2 van a inducir a las células B a producir IgE, lo cual está asociado con el desarrollo de la marcha atópica. También es sumamente importante recordar que la IL-4 y la IL-13, los cuales son cruciales para algunas de las terapias nuevas, van a disminuir la expresión de la filagrina en la epidermis, lo cual se traduce en un mayor daño en la barrera cutánea. Si bien sabemos que desde los años 80 se ha descrito el mecanismo patogénico, pues sabemos también que es principalmente inmunológico, que en la fase aguda prevalecen los linfocitos Th2 y que en la fase crónica se va a polarizar hacia Th1. En los estudios recientes también confirman que es muy importante cómo actúa la inmunidad adaptativa y se considera la patogénesis de la dermatitis como una relación muy compleja que involucra tanto el sistema innato, la barrera cutánea y el microbioma. Esta interacción es sumamente crucial. Y ahora hablando de disbiosis, hay varios papeles que van a ser fundamentales, particularmente el pH, la temperatura, la sequedad, el uso de antibióticos y las prácticas de higiene. En las prácticas de higiene serían los extremos, el exceso de higiene y la ausencia completa de ella. Una piel sana va a regularizar la colonización de los microorganismos a los que llamaremos buenos. Y la disregulación de estos sistemas va a alterar la correcta composición del microbioma y a esto es a lo que llamamos nosotros disbiosis. La disbiosis entonces va a ser la reducción de la diversidad microbiana y esto va a promover la colonización de organismos que ya son patógenos y se aumenta la permeabilidad paracelular permitiendo la entrada de patógenos y antígenos. Todos los pacientes que tienen dermatitis atópica tienen disbiosis cutánea. La secuenciación de DNA y RNA van a mostrar también cambios en el microbioma y esto lo vamos a ver que está asociado con el empeoramiento de la enfermedad. Por ejemplo, la severidad y las exacerbaciones pudieran estar asociados con la reducción de la diversidad cuando hay un aumento de la colonización por Staph aureus y en los periodos de remisión vamos a ver que aumenta la diversidad bacteriana y eso tiende a normalizar la piel, ya que esta relación entre Staphylococcus aureus y epidermidis va a tener un papel sumamente decisivo. Y aquí vemos cómo epidermidis es una bacteria gram positiva que predomina en el microbiota saludable y se define como el bueno de la película, porque va a facilitar la reparación del tejido uniendo a los toll-like receptors a los queratinocitos. Y Staph aureus, que no es un saprófito natural, va a causar infección y va a empeorar la enfermedad. Esto lleva también al desarrollo de la cronicidad por diversos mecanismos. Y de los muchos factores que pueden promover la colonización, sí tenemos que considerar al menos la disminución en la mezcla de la barrera de los lípidos. Esos lípidos están ausentes y se produce inadecuadamente catelicidina y beta-defensinas. En el caso de los microorganismos comensales, que son capaces de producir diferentes péptidos protectores, estos son buenos porque nos ayudan a limitar la supervivencia de las bacterias patógenas, estimulan a los toll-like receptors y aumentan el rol justamente de estas uniones estrechas para evitar o limitar la penetración de los gérmenes y de los alergenos. Con respecto al rol del pH, tenemos que recordar obviamente que
La piel es un manto ácido y la acidificación de la piel va a ocurrir a través de tres mecanismos: la descomposición de los fosfolípidos por la fosfolipasa secretora, por la transportación de protones en el compartimento extracelular a través de la acción intercambiadora del sodio-hidrógeno y también por la generación de aminoácidos libres a través del catabolismo de los componentes que están en el estrato córneo. Y es muy importante el rol del pH. El pH debe de ser ácido y cuando está este pH diferente, está más notorio y más severa la dermatitis atópica. Entonces, es sumamente importante la acidez y cuidar el pH. Con respecto a las características clínicas, todos conocemos que la dermatitis atópica es una condición crónica que incluye justamente estas fases de remisión y de recurrencia y se caracterizan por prurito intenso. Aquí es importante, y esto a veces es un tema controversial y particularmente difícil de entender para algunos pacientes, que el prurito no está directamente en la piel, sino que realmente viene del ganglio dorsal, de la médula espinal y que está siendo coordinada por numerosas moléculas, incluyendo la sustancia P, y que se puede desencadenar incluyendo por el aumento de la temperatura, por el movimiento del sueño, por las emociones o algunos otros estímulos. Y es sumamente difícil de controlar y esto lleva a un ciclo de rascado, comezón, lo cual va a ser un círculo vicioso. Se asocia también con empeoramiento o trastornos en el sueño y también un empeoramiento de las lesiones. En la dermatitis atópica, la piel por lo general va a estar seca e hiperreactiva y podemos encontrar en la fase aguda lesiones exudativas y en la fase crónica lesiones que son más liquenificadas y descamativas. Dependiendo también del fenotipo, puede haber la presencia de impetiginización secundaria, ya sea bacteriana, vírica o fúngica, y esto puede ser recurrente, puede ser solamente localizado o ser generalizado. Hablando algo acerca del diagnóstico, debemos de recordar que el diagnóstico es 100% clínico. No hay exámenes de laboratorio ni marcadores histológicos y podemos usar los criterios diagnósticos de Hanifin para poder llegar a este diagnóstico de dermatitis atópica. Si bien las lesiones cutáneas son heterogéneas, también podemos clasificarlo por leve, moderado y severa y con esto podemos también utilizar herramientas como el SCORAD, que incluye parámetros subjetivos y objetivos. En los subjetivos tenemos el prurito y las molestias en el sueño, mientras que en los criterios objetivos podemos hablar de extensión y de intensidad de las lesiones. Otras herramientas para clasificar pudiera ser el EASI, pero aquí no vamos a considerar el prurito y podemos tener una dermatitis atópica severa cuando el SCORAD es mayor a 50 o el EASI es de 16 a 20. Recientemente se ha hecho también el POSCORAD, que está orientada también a la evaluación del paciente, que es sumamente importante. Hablando acerca de la marcha atópica, debemos recordar que la dermatitis atópica no solo es inflamación en la piel, sino que también se puede asociar con algunas enfermedades alérgicas que inician con la dermatitis. Puede presentarse alergia alimentaria, rinitis alérgica o inclusive manifestaciones de asma bronquial. Se han hecho varios estudios, pero hasta el momento aún es muy controversial. Y esta progresión, esta marcha, pues es compleja y multifactorial y no incluye, o más bien dicho, no ocurre en todos los fenotipos. Con respecto a las comorbilidades, debemos considerar que la dermatitis atópica es una enfermedad sistémica y que se puede asociar también con enfermedades no alérgicas. Por ejemplo, se ha asociado con un aumento significativo en riesgo de daño cardiovascular, presencia de tumores, enfermedades autoinmunes, el uso del cigarrillo y algunas enfermedades psiquiátricas. También en algunos artículos se ha mencionado que algunos niños pueden asociarse con desorden de déficit de atención, pero eso también no es concluyente. Ahora hablaremos algo acerca del tratamiento. Particularmente es de importancia relevante el conocer cómo funciona la barrera cutánea porque finalmente es la piedra angular del tratamiento. Es por eso que conocer la patogenia nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. El tratamiento debe estar enfocado justamente en mejorar el estado de la piel, en la reducción del prurito y en mantener la condición estable o estar en remisión. El abordaje debe ser múltiple, pero debemos de recordar que la función de la piel tenemos que restaurarla, suprimir la inflamación y controlar esta disbiosis y el pH. Tenemos que tomar en cuenta también los síntomas asociados, particularmente la presencia de alergias, de asma, de urticaria y los factores psicosociales que pudieran estar presentando, no minimizarlos, porque el paciente puede tener una gran afección en la calidad de vida.
Con respecto al cuidado de la piel, es decir, es la piedra angular del tratamiento y debemos tener una atención cuidadosa y diaria a restaurar la barrera cutánea y es importante enseñar a nuestros pacientes y a los papás de los niños, obviamente, a la importancia y cómo empieza el tratamiento desde el baño, desde el momento que utilizamos un dermolimpiador correcto y utilizar los emolientes adecuados. Esto es un grado de recomendación A y un nivel de evidencia 1. Recordemos que esta arquitectura del estrato córneo va a ser fundamental para mantener la hidratación y así regular también el flujo y la retención de agua. Entonces, para el correcto funcionamiento del estrato córneo, buscamos que haya una buena homeostasis entre la producción y la descamación de los corneocitos, entre una correcta composición en la capa de los lípidos, particularmente porque es una barrera humidificadora, va a evitar la entrada de muchas sustancias, pero también va a permitir que entren las sustancias que son aplicadas adecuadamente. Es decir, va a evitar que entre lo malo y va a permitir que entre lo bueno. Los factores de hidratación naturales buenos, como los aminoácidos derivados de la filagrina y algunas otras moléculas higroscópicas, pueden ser también componentes de los emolientes, como la urea, el ácido láctico, los azúcares y las sales, y esto ayuda a mantener el nivel adecuado de pH y humedad en los corneocitos. Últimamente se ha descrito que el radio óptimo de los emolientes debería de ser ceramidas, colesterol y ácidos grasos saturados en 3-1-1. Y esta va a ser una mezcla nutricional que se llaman emolientes restauradores de tercera generación. La característica de estos emolientes es que pueden penetrar la piel, influencian su estructura y también su correcta función. Hay diversos cosméticos dermatológicos que también han desarrollando productos que tienen acciones específicas, como algunos que son antiinflamatorios o antipruriginosos o antibacteriales. Se añaden ingredientes activos también para mejorar las manifestaciones clínicas y así también llevar a la reducción del uso de los corticosteroides. Es posible también manipular el microbioma cutáneo y ahora se ha descrito el uso de extractos de bacterias gram negativas, que son no patógenas, para que actúen como probióticos o simbióticos y así modular el sistema inmune. Hablando del aseo, es importante que se debe enfatizar que el aseo debe ser realizado diariamente, pero con los productos correctos. Esto sirve para eliminar los detritos tisulares, las secreciones sebáceas y los contaminantes ambientales. Se deben de utilizar sustancias que se asienten en una película hidrolipídica y que mantengan también la homeostasis fisiológica de la piel, que mantengan la cantidad de agua correcta dentro de la piel y que no son demasiado agresivos o con un efecto detergente demasiado agresor. El aseo aquí con agua no sería suficiente, entonces es importante utilizar con un dermolimpiador adecuado para que no dañemos tampoco la película hidrolipídica. Los detergentes, recordemos que pueden remover ceramidas, ácidos grasos y colesterol y triglicéridos, los cuales queremos que estén ahí por una razón. Y si usamos un detergente, pudiera empeorar inclusive las condiciones de la barrera y empeorar la dermatitis atópica del paciente. Hay que recordar también que el lavado frecuente y el uso de detergentes agresivos son factores exacerbantes. Aquí mencionamos también que los wet wraps y los vendajes húmedos pueden ser útiles como parte de los tratamientos. Ahora, hablando de otras opciones terapéuticas, ya que hablamos de la base del tratamiento, hablaremos algo acerca de corticoides tópicos, antibióticos tópicos, los inhibidores de la calcineurina, el uso de los antibióticos sistémicos, fototerapia, inmunosupresores, corticoides sistémicos y la terapia biológica. Los corticoides tópicos serían la primera línea terapéutica, esto ya después de tener una buena humectación, y su efectividad ha sido ampliamente demostrada. Hay revisiones sistemáticas donde se concluye que hay un buen perfil de seguridad siempre y cuando se utilizan de la manera correcta. Los corticoides tienen una acción antiinflamatoria amplia y para obtener el mayor apego y eficacia hay que considerar el tipo de molécula, el sitio que vamos a tratar, en qué etapa está el paciente de la dermatitis atópica y cuánto durará el tratamiento. Los corticoides tópicos se recomiendan utilizarlo más por la noche y en casos agudos podemos utilizar esteroides de mediana o alta potencia por periodos cortos y luego seguidos por preparaciones mucho menos potentes. Se deben de usar en las fases tempranas hasta alcanzar el control y esto se debe de aplicar hasta que se absorban por completo. En los pacientes que tienen exacerbaciones frecuentes, se ha descrito el uso de la terapia proactiva para reducir el número de recaídas. Esto es que se usa en los sitios de exacerbación
el corticoide una o más veces por semana, dependiendo el área, y eso se puede utilizar aún en ausencia de lesiones. A eso se le llama la terapia proactiva. Y lo que sabemos nosotros también es que una de las limitantes es la corticofobia, tanto de parte de los médicos como de los pacientes. Es importante que le expliquemos a los pacientes, poder diferenciar las variantes que hay de los corticoides. Hay que aclarar cómo y cuándo se deben de aplicar y también reasegurarles el perfil de seguridad. Recordemos que también, bueno, nuestra receta médica es responsabilidad de quien lo prescribe y también por eso nosotros ponemos la fecha por la cual lo van a utilizar y que sigan las instrucciones porque somos nosotros responsables de por cuánto tiempo lo deben de utilizar y que no es un emoliente, sino yo les digo a veces como un apagafuegos, pero no es para que lo usen todo el tiempo. Con respecto a los antibióticos tópicos, si ya hablamos de la colonización, pues tenemos que utilizar antibióticos tópicos, particularmente para Staphylococcus y Streptococcus pyogenes. Aquí también tenemos que recordar que los superantígenos y las exotoxinas van a promover la cronicidad de las lesiones y pueden llevar al desarrollo de taquifilaxis. Los antibióticos que se recomiendan sería el ácido fusidídico y la mupirocina. Se utilizarían de 2 a 3 aplicaciones al día por espacios de 7 a 10 días. Y cuando tienen recurrencias bacterianas frecuentes, se recomienda el uso de la terapia intranasal con mupirocina de 5 a 7 días o los baños con hipoclorito de sodio. Con respecto a otras alternativas que no son corticoides, tenemos a los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus o el pimecrolimus. Estos están aprobados como segunda línea en tratamiento de dermatitis atópica y lo podemos utilizar desde los 2 años de edad. Estos actúan inhibiendo la activación de los linfocitos T, los eosinófilos, las células cebadas y los basófilos. Los riesgos de efectos secundarios son sumamente bajos. El tacrolimus en ungüento lo podemos utilizar en la dermatitis moderada severa, en formulación de 0.03 para pacientes pediátricos de 2 a 15 años y la de 0.1 en mayores de 16 años. El pimecrolimus está indicado también para formas de leves a moderadas desde los 2 años. Y aquí es importante recalcar que requieren 2 aplicaciones al día por espacio de 2 a 3 semanas y después una aplicación por la noche hasta que se resuelvan por completo las lesiones. También se puede utilizar como parte del abordaje proactivo, es decir, en ausencia de lesiones, y el efecto secundario más importante es que el paciente refiere picazón y ardor al inicio de la terapia, y recordar que tardan en actuar. Con respecto a los antimicrobianos sistémicos, bueno, sabemos que aquí está la disregulación inmune innata y los defectos de la barrera van a predisponer a los pacientes a tener infecciones más frecuentes o recurrentes. Los antibióticos sistémicos solo y solamente debemos utilizarlo cuando hay datos claros de infección bacteriana. Y los que utilizamos de primera línea serían los betalactámicos y también las cefalosporinas, que son activas para Staphylococcus como cefuroxima o sofixima. El aciclovir cuando sospechemos de eczema herpético. Y las lesiones en cabeza y cuello en adolescentes debemos de descartar que no sean por malacesia y en esos casos utilizar también itraconazol. De los inmunosupresores sistémicos tenemos la ciclosporina, la azatioprina, el metotrexate, el mofetilmicofenolato, pero no son opciones de primera línea. Tenemos que pensar en ellas cuando la dermatitis es severa o no respondieron a tratamientos de primera línea. Y aquí debemos de considerar especialmente cuando la enfermedad tiene un impacto físico o psicológico intenso. Los corticoides sistémicos en realidad ya no se recomiendan tanto, salvo que en casos muy serios o de pobre control de los síntomas, no actúan positivamente en la alteración de la barrera cutánea o en los defectos de inmunidad innata y pueden causar efectos secundarios, como el efecto de rebote. Si se llegan a usar, se recomiendan usar ciclos cortos y regresivos, y les decía, solo en casos severos o de recurrencias o un prurito sumamente intenso, antes de iniciar terapia con inmunomoduladores y también en caso concomitante de que haya asma bronquial. Y ya, bueno, la terapia biológica es de las nuevas alternativas que tenemos y estos van a actuar de manera mucho más selectiva. El anti-IL4 y L13, que sería dupilumab, va a ser este anticuerpo monoclonal que está aprobado su uso para tratamiento en dermatitis de moderada a severa y que no está controlada. Hay estudios que han demostrado que esta terapia puede reducir mucho la extensión y también la intensidad del prurita, por lo cual mejora mucho la calidad de vida.
¿Qué otras opciones vienen? Bueno, se están haciendo diferentes estudios, particularmente actualmente se corren con inhibidores de la JAK-SINASA, los cuales bloquean un amplio número de citocinas y aunque hay poca literatura al momento, les digo, ahora hay estudios que están realizándoles. Hay reportes con baricitinib, tifacitinib, upadacitinib y el último es el abrocitinib. También se están utilizando anticuerpos monoclonales como el mepolizumab, el benralizumab y el reslizumab. De las terapias emergentes biológicas se han descrito algunos casos que cómo pudiera funcionar los antagonistas de interleucina 13, los antagonistas de la interleucina 31 o de la 23. Y bueno, ya de los inhibidores tópicos tenemos también la opción de la crisaborol, que es un inhibidor tópico de la fosfodiesterasa 4. Este es un componente del balance homeostático intracelular que va a mantener la función fisiológica normal. El crisaborol se aplica de manera tópica, son moléculas de bajo peso molecular, penetra favorablemente y va a inhibir selectivamente la fosfodiesterasa. Tiene estudios con eficacia comprobada en pacientes que tienen dermatitis atópica de leve a moderada en mayores de 2 años y se ha asociado también con una reducción en el prurito. Y ya para concluir, para llevar a casa, bueno, hay excelentes tratamientos y nuevas opciones en el desarrollo para tratar la dermatitis atópica de moderada a severa. Con el avance, mientras más sabemos y de acerca de la patogénesis, podemos tener mejores y más específicos tratamientos. Podemos escoger mejor y personalizar el tratamiento para nuestros pacientes. La base del tratamiento de la dermatitis atópica sigue siendo la restauración de la barrera cutánea y la humectación. Es por esto que es clave que el paciente y sus familiares entiendan la importancia de utilizar los productos adecuados para mejorar su barrera cutánea. Y bueno, ya como abordajes para reparar la barrera cutánea en dermatitis atópica, como abordaje a largo plazo tenemos que educar el uso de los dermalimpiadores, el uso de la hidratación adecuada y disminuir el estrés. Que hidratemos correctamente, utilizar los emolientes y esto nos lleva también a una reducción en el uso de esteroides, disminuir la aportación de Staph aureus y así interrumpir el ciclo rascado-prurito. Y dentro de los nuevos abordajes, pues la reparación de la barrera cutánea con estos emolientes de tercera generación, se puede utilizar también fototerapia UV de banda angosta, buscar siempre mantener el pH bajo en el estrato córneo, se ha también descrito el uso de inhibidores de la proteasa serina y bueno, aquí lo más importante es que el paciente entienda y los papás que es muy importante iniciar el tratamiento desde el baño. Y les agradezco mucho por su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Doctora, muy amable, muchas gracias por la intervención. Tenemos varias preguntas. Comienzo con la primera. Primera pregunta, dice, ¿algún tipo específico de jabón o emoliente que usted recomiende en estos niños? Bueno, yo recomiendo sustitutos de jabón con un pH ácido. Hay diferentes marcas. Yo prefiero utilizar dermolimpiadores suaves, en líquido también. Y algunos papás que prefieren el uso de barras, pues también. Busquemos, más bien dicho, recordemos que las barras de jabón que encontramos normalmente en el súper son alcalinas. Entonces, tiene que decir dermolimpiador, ¿ok? Una opción que les puedo mencionar que yo utilizo y que tengo justo en el baño de mi casa es Cetaphil porque mis hijos también tienen piel sensible, ¿verdad? Entonces, yo tengo la barra dermolimpiadora para el baño y hace el efecto de limpieza sin agredir y balanceando el pH. Perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta y está relacionada con el tema de los corticoides. Dice, ¿cómo escoger un corticoide tópico adecuado? ¿Es mejor un soft corticoide o cuál recomienda y por cuánto tiempo? Bueno, depende del área. Por ejemplo, en áreas que son, si fuera palmas y plantas, pues podemos buscar esteroides más de alta potencia. Pero si son áreas como los pliegues, como el cuello, eh, yo recomendaría más un uso de un esteroide que sí, como la desonida o que tiene una potencia buena, que sí actúa, que es más fuerte que una hidrocortisona, pero empezaríamos utilizándole particularmente por la noche, pero siempre enfatizar que lo primero es el emoliente y después el corticoide. Y hasta que desaparezca por completo la lesión, entonces se deja de utilizar el corticoide y se puede ir retirando.
Hay pacientes que su dermatitis atópica es muy severa y tiene que estarlo utilizando por un periodo sumamente largo, pero recordemos que en esos casos que están muy crónicos, o sea, que es muy crónico, la piel está liquenificada, entonces el riesgo de atrofia no es tanto. ¿Okay? Entonces, a veces tenemos ese miedo de utilizarlo por un largo tiempo por el riesgo de atrofia, pero cuando es una dermatitis atópica que ya está en la fase crónica, la piel está liquenificada y de hecho el emoliente nos permite también que entre mejor el corticoide. Yo utilizaría más algo como la desonida y luego pudiéramos cambiar a una hidrocortisona para el tratamiento proactivo y utilizarlo una o dos veces por semana para mantener el efecto o irlo sustituyendo por un inhibidor de la calcineurina que pudiera ser tacrolimus o pimecrolimus. Perfecto, doctora, muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta. Dice, doctora, ¿la terapia con púa en pediatría tiene alguna contraindicación o precaución? No, de hecho es sumamente noble. Fototerapia de UV de banda angosta se puede utilizar en pacientes pediátricos y se puede utilizar también en embarazadas. Tenemos que empezar con una dosis suberitematogenógica, me revuelvo ahí con la palabra, pero tenemos que empezar con una dosis baja que no cause eritema y luego ir subiendo gradualmente. El problema con la fototerapia es, uno, las cabinas. Si los niños tienen la capacidad de mantenerse dentro de la cabina por un tiempo adecuado, porque eso es lo que a veces pudiera causar el problema. La otra es utilizar paneles o los como wands, que son como cepillos o como varas, y estar utilizándolo. Yo lo uso no solo en dermatitis atópica, lo uso mucho en vitiligo también, con excelentes resultados. Entonces, en los niños, a veces el que compres un wand o un cepillo, parece un cepillo, lo podemos estar utilizando y estarlo pasando, pero tienes que completar cierto tiempo en cada área y se les hace como un calendario en el cual este día vas a exponerte 2 minutos, mañana, o bueno, pasado mañana, 2 minutos y medio, y va subiendo gradualmente, y se le tiene que dar la indicación, eso es cuando es en la terapia en casa, y cuando van a la clínica, pues ya dependiendo si tienes paneles o tienes una cabina. Nosotros tenemos tanto panel como cabina. Perfecto, doctora, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, y está relacionada con la evidencia de los baños de cloro para disminuir la cantidad de Staphylococcus aureus en la piel y qué intervalo de uso recomienda. Ese es algo controversial. Es algo que sí se usa, sí lo he usado. En mis 12 años de estar en la práctica ya externa, después de egresada, no lo he usado con tanta frecuencia, pero sí lo he usado en un par de pacientes que tenían este riesgo de hiperginización secundaria muy frecuente y lo usábamos porque era una manera también profiláctica en una pacientita que tiene una dermatitis súper severa, sumamente severa. Lo empezamos a usar cuando tenía estos episodios muy recurrentes y lo utilizábamos 2 veces por semana y lo utilizamos por un tiempo un poquito más largo, luego lo bajamos a una sola vez por semana hasta que lo quitamos por completo. Pero es sumamente importante que la dilución esté hecha de manera correcta porque tiene que estar al 0.6. Es controversial, algunos autores lo apoyan, algunos no tanto. Yo creo que también tiene mucho que ver cómo le explicamos a los papás y que se diluya correctamente y que es solamente un momento corto el que tienen que pasar los niños en el agua. ¿Por qué? Porque simplemente el exceso de agua les va a empeorar su resequedad. Por eso los baños, o sea, todo empieza desde el baño, los baños cortos, sin tallar la piel, con un sustituto de jabón y que también después de eso apliquemos durante los primeros 5 minutos del baño, debemos de aplicar los emolientes. Entonces, es sumamente importante que los papás entiendan cómo estamos nosotros tratando de formular el tratamiento, pero los baños de cloro, hay autores que lo recomiendan mucho y hay algunos que no, pero solamente en pacientes que sí tengan esta tendencia a las recurrencias o las hiperginizaciones secundarias. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Tenemos la siguiente pregunta y está relacionada con el uso de los probióticos. ¿Qué opina del uso de los probióticos y por cuánto tiempo o por tiempos prolongados lo recomienda? Bueno, pues esa es una de las preguntas que está surgiendo más. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que el microbioma está estrechamente relacionado tanto a la piel como el intestino.
Yo sí uso probióticos, los utilizo en formas de kefir de coco, kefir de leche para los niños. No sabe tan rico, pero bueno, lo uso inclusive con mi hijo el mayor, que son, les digo que tengo, y mis hijos son un poco sensibles o alérgicos. Entonces, bueno, zapatero, dicen el dicho que a veces empieza uno por su casa, ¿no? El kefir ayuda bastante por la cantidad de lactobacilos. De manera comercial, sí he utilizado los probióticos y sí los recomiendo, que sean multicepas y generalmente se utilizan por un periodo largo. No hay como una fecha límite, pero sí tenemos que decir al paciente que tiene que utilizarlo por un periodo prolongado. Lo ideal sería mantenerlos al menos 3 meses para que haya un recambio completo en el microbioma. Y les decía en una de las diapositivas que también ya están haciendo este uso de añadir bacterias que favorezcan a esta variedad o diversidad del microbioma. Y hay colegas que también recomiendan algunos lactobacilos inclusive en la piel, pero bueno, eso ya es su experiencia. Pero yo sí utilizo probióticos orales en dermatitis atópica con excelentes resultados, pero más que nada por el microbioma en general. Es una de las tendencias que se está buscando y viendo ya la importancia y la relación tan estrecha que hay con el microbioma. De hecho, ustedes tienen un paisano, un doctor sumamente brillante que tiene asociación del microbioma y la piel y el intestino, el doctor John Gaviria, cuyo trabajo es sumamente interesante y cómo ha asociado esta relación. Yo sí utilizo los probióticos, pero que sí sean multicepas y utilizarlos en la dosis adecuada, porque también si tomamos solamente uno, pues no estamos alcanzando la dosis y al menos por 12 semanas. Perfecto, doctora. Y la última pregunta está relacionada con el uso de los corticoides en pediatría. ¿A partir de qué edad se puede utilizar y qué es más recomendable? ¿Un vehículo tipo crema o un vehículo tipo loción? Los corticoides se pueden utilizar tópicos desde recién nacidos siempre y cuando estén bien indicados y siempre la piel bien humectada, ¿de acuerdo? Eh, la, la manera en cómo vienen preparados va a depender también del área en la que le vamos a usar. La versión en loción pues va a ser mucho menos potente que una versión en crema y la vamos a utilizar la versión en loción en las áreas pilosas o áreas extensas, pero la versión en crema la utilizamos más en áreas que requiere que se absorbe más, a veces hasta en ungüento, dependiendo de la liquenificación que pudiera tener. Entonces, yo prefiero, si es una dermatitis atópica que está moderada, busco más el uso de una crema que de una loción. Pero sí, el paso número 1 sería la humectación y luego ya encima el corticoide. Recordemos también si ponemos el corticoide directamente sobre la piel, pudiera irritar. Y después de eso, recordemos también que las indicaciones ya de los inhibidores de la calcineurina, pues ya están hasta después de los 2 años en las indicaciones que están en el IPP del producto. Busquemos también en niños pequeños, pues que sean, les digo, de sonida, hidrocortisona, y dependiendo del área, y siempre humectar. Ahí, por ejemplo, una manera de disminuir también el uso del esteroide y de facilitar la mejoría es utilizar los wet wraps. Los wet wraps es utilizar la pijama, una pijama ajustada mojada, se pone el emoliente en el cuerpo del paciente donde tiene las áreas, en las áreas localizadas se pone un esteroide y después se cubre con una pijama que le queda ajustada de algodón y encima de esta pijama bien exprimida, que está húmeda, encima pone ropa seca y así se queda por un par de horas. Y luego ya se cambia con ropa seca. Esto facilita también la penetración y mejora los tiempos de respuesta. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Aprovechamos estos segundos para nuevamente extender un agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación y a usted, doctora, por tan excelente charla. Muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a todos los asistentes y de parte de la doctora Galderma. Nuevamente, muchas gracias, muy amables. Feliz noche.